La política, la economía, la política global y la local está tan enmarañada. En el caso dominicano, este nuevo escenario presenta elementos tan lamentables que no es casual que aquí hayamos comenzado por lo social, como buscando una buena noticia donde quiera que esté, y la encontramos con todo lo que está ocurriendo en torno al cáncer de mama, la solidaridad, la militancia, todo eso que uno saluda mucho. Hay que destacar lo mucho que ha avanzado la ciudadanía en esto de concienciar, como dicen los españoles, de llevar conciencia a los ciudadanos y a las ciudadanas, que meto los ciudadanos porque también hay cáncer de seno en hombres, minoritario, pero sí hay un porcentaje. Pero me parece maravilloso lo mucho que hemos estado avanzando, lo mucho que se ha hecho en promoción desde el Estado, pero hay un gran avance que se ha convertido en un gran logro, pero que claro, tiene un altísimo costo y a veces pues hay una lentitud en ese proceso, y el gobierno debe saber que ya eso es algo que el país logró, alcanzó una demanda cumplida, algo que se ha cumplido y que es muy difícil para un gobierno echar hacia atrás. Yo estoy hablando de que si hay algo muy positivo en los últimos gobiernos ha sido este bendito, y lo de bendito dicho con toda la cristiana, el sentido cristiano de la palabra, es este programa de proteger, de ayudar, de acompañar a la gente que padece enfermedad de alto costo. Eso era una cosa y sigue siendo un asunto terrible. De repente comenzó a funcionar eso y se han salvado muchísimas vidas. Lamentablemente faltan recursos. Yo recuerdo que hace un tiempo iban más de 2.000 millones de pesos solo en ese aspecto, en esa parte, ¿no? En ese ítems. Entonces, bueno, esto hay que seguir reforzándolo porque sí que es algo muy positivo y que gracias a Dios ya el ciudadano común lo ve como debe verlo, como una responsabilidad del gobierno de hacer eso, porque los mayores recordamos lo que era una enfermedad de alto costo hace 20, 25 años. No hay dinero, bueno, se enviaba para su casa y se compraba morfina. Y eso es algo que es espeluznante. Uno recuerda porque todos tenemos nuestras historias familiares o de vecinos desgarradoras. Entonces aquí se ha logrado avanzar en esto y qué bueno que ya sea una demanda de la gente. La gente se le planta al gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto está lento? Entonces es maravilloso porque así es que avanzan los pueblos. Ya el día que aquí el próximo ministro de Obras Públicas se le ocurra quitar el servicio que se presta a cualquier señor que va manejando su carro de aquí a Baní o de aquí a Punta Cana y se le dañe, y llega un par de camionetas con mecánicos a resolverle el problema. Eso no se veía hace 10 años, pero qué bueno que así es que avanzan las cosas, así es que avanzan los países. Entonces, estamos un poco comenzando por ahí para huirle al tema de este nuevo escenario político local con esta reedición de Frente Patriótico, el PDVC apoyando al innombrable nietísimo del más innombrable todavía. Pero yo tengo una buena, y es que han bajado las muertes maternas en 24 hospitales en la red. Señor Rodríguez, si usted se pensaba que me iba a echar guararé con buenas noticias, yo le traje la mía. Es un estudio realizado por UNICEF, es decir, que eso saca la politicaría de la información, donde se determina que en 24 hospitales de la red las muertes maternas se redujeron en un 31%, con 33 menos, y las neonatales en un 25%, con 500 muertes menos. Los hospitales de Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales son los que tienen mayor reducción en la mortalidad neonatal, con un 46%, y por ahí sigue el informe. Lo que quiere decir que cuando se quiere, se puede. Todo eso se puede mejorar, se puede
precisar. Nosotros tenemos de invitado hoy al presidente del Colegio Médico Dominicano. Entre muchas cosas le preguntaremos sobre lo del régimen de consecuencias, que vi entre las explicaciones de este avance, no vi, pero quizás fue que no lo pusieron, lo del asunto del régimen de consecuencias. O sea, las razones por las cuales se ha mejorado todo esto tiene que ver con contratación de más de 1.500 especialistas, capacitación de 1.300 colaboradores, desarrollo e intercambio de buenas prácticas, control de normas de bioseguridad, cumplimiento de guardias presenciales, atención, psicoprofilaxis del parto, recordatorio visual y por ahí sigue, pero no vi lo del régimen de consecuencias que ayuda mucho, todo el mundo lo sabe, pero quería para que el señor Rodríguez no me esté echando guararé con buenas noticias. Esa sí que es buena, las dos son maravillosas, pero ojalá que aquí es una pena que seamos muy reactivos, o sea, tenemos el gran problema, tocamos fondo, entonces hay una reacción. Bueno, por lo menos reaccionamos. Pero aquí lo bueno de este país es que gracias al informe Atalía, a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, a todas las encuestas de trabajo que se hacen desde el Poder Ejecutivo, desde el Palacio Nacional, las privadas de los grupos empresariales, la de la Embajada y la María Santísima, aquí sabemos lo que hay que hacer. El asunto es cuál gobierno y si también los ciudadanos estamos dispuestos a pagar el precio de hacer lo que se tenga que hacer para avanzar, para resolver nuestros grandes problemas, porque el problema es que a grandes males, grandes soluciones, y las grandes soluciones a alguien afectan. Para usted ayudar a las grandes masas, alguna minoría ha de ser afectada, y si por ahí nos metemos en el asunto de la presión fiscal, pues ahí ya ustedes verán lo que es canela fina. Ahí vi a Ricardo Lagos, un excelente presidente chileno que la historia le guarda un lugar especial sobre la vida de ese país, de su país, hablando del asunto de la presión fiscal. Y él recordaba con alegría cómo en España, cuando Felipe González llegó, en los 13, 14 años que tuvo Felipe González del PSOE como presidente, logró subir un punto, oigan qué bonito, eso es poesía de la buena, un punto a la presión tributaria cada año. Entonces, cuando salió la presión tributaria en España, había llegado cerca de 40%, 30 y tantos. Entonces, así sí se compone el son. Entonces, Ricardo Lagos se lamentaba, ponía el ejemplo maravilloso de cómo en España el PSOE, con el monstruo de Franco detrás, eso unificó al pueblo español, se hizo el milagro de la transición democrática y sirvió el monstruo de Franco apretando un poco, presionando, o sea, hazlo bien o si no entro yo otra vez, que se logró eso. Eso no se logró en Chile. En Chile, donde el mismo Ricardo Lagos recordaba y lamentaba, señores, miren, es que una vez siendo yo presidente, hicimos una recepción en Palacio y yo era el presidente y el ministro de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio, todavía en ese momento, ya con la democracia encima, era Augusto Pinochet. Es como don Juan presidente y Rafael Leonidas Trujillo, jefe del Congreso Nacional. Entonces él lamentaba todo esto, pero hacía énfasis en lo de la presión tributaria, que es, entre otros muchos problemas, el problema nacional. Nosotros estamos a la mitad del promedio de la presión tributaria continental. Y por ahí prende, bueno, pero los gobiernos huyen y mucho al bendito tema de subir la presión fiscal, porque significa afectar sectores y unos sectores que lo primero que le van a decir, hey, señor gobierno, sí, vamos a hablar de pacto fiscal, pero ¿y usted va a transparentar mejor sus inversiones, su gasto y la calidad de su gasto? Usted lo va a mejorar y por eso ustedes ven que pasa el tiempo y los gobiernos no hay manera de que lleven a la práctica un mandato casi constitucional, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo está constitucionalizada. Entonces ahí llegamos a donde estamos. Llama la atención lo que está pasando en el mundo. Se habla
si es un asunto de contagio, de conspiración, pero lo cierto es que el escenario mundial no puede estar más enreversado. Terrible. Esto no está fácil. Rápidamente, para que ustedes vean, por ejemplo, hay razones extrañísimas para tener al mundo occidental en una situación deplorable. Por ejemplo, en la India hay un lío del carajo. ¿Por qué? Por el aumento en el precio, oigan, ¿de qué? De las cebollas. En Egipto el problema es porque hay problemas con el precio del trigo. En Ecuador, ya lo sabemos, todo comenzó por el precio de la gasolina. El gasóleo fue el tema en Francia, los chalecos amarillos. En el Líbano, por un impuesto al uso del WhatsApp. Óigame cómo es que va el mundo de hoy. Por ahí esa fue la chispita. Ustedes agarran la adopción de la ley de extradición en Hong Kong. Tiene a Hong Kong en el escenario que ustedes están mirando, para no hablar de lo que está pasando en Bolivia con las elecciones y en Rusia también, o el caso de España con los líderes catalanes presos, y por ahí sigue el mundo. Ese es el escenario mundial donde se está hablando de qué está ocurriendo. ¿Contagio, el efecto dominó, o hay una gran conspiración? Que alguien decía, pero ¿cómo ustedes pueden estar acusando a Venezuela, que no puede con su alma, de estar al frente de una conspiración continental? Yo creo que más Moisés Naín lo explica muy bien hoy en El País. Esto tiene que ver más con viejas insatisfacciones, con un hartazgo del ciudadano hacia la democracia, e incluso ya en las recientes investigaciones y encuestas del Latino Barómetro se expresa el grado de insatisfacción del ciudadano hacia la democracia y la incredulidad del ciudadano hacia la democracia. Por eso el mundo está cambiando, y en República Dominicana lo tenemos. De repente Quique Antún es el número 2 de la candidatura de Leonel Fernández. El PQDC de Juan Cohen tiene como presidente al innombrable nietísimo del sátrapa más legendario y sanguinario que recuerda la historia del siglo XX en América Latina, y cuidado si en el mundo. Y de repente está todo enmarañado. Ya aquel bipartidismo ha pasado a la historia. Eso es bueno. Lo único que todas estas reflexiones nos llevan a una gran pregunta. Bueno, ¿en qué terminará la cosa? Ese es un buen tema. ¿En qué va a terminar esto? Podría ser un tema para desarrollar despacito el día de mañana. Pero ahora sí que vale la pena repetir, como tantas otras veces, la bendita expresión de uruguaya. Uno lo vio en un graffiti en Palermo. Cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y ahora no sabemos qué puede ocurrir y qué va a ocurrir en República Dominicana de aquí a mayo. Nadie lo sabe, pero el escenario no puede estar más enmarañado.